Pues precisamente el tema de hoy es Dios es justo. Y mira, si tú analizas la historia humana, pues te podrás dar cuenta que pues en todas las épocas, en todas las civilizaciones y en todos los círculos de la sociedad, siempre ha habido injusticias. Las injusticias que podemos ver pues como un abuso de poder hacia el prójimo, ¿verdad? Como un acto de venganza, como una falta de amor, de indiferencia. Desde luego, pues es un acto de corrupción, pero en algunos casos también puede ser un acto de incompetencia. Nosotros, sin ser jueces, podemos ser injustos. Si lo somos con un empleado, con un familiar o con cualquier persona a la que le debamos algo, incluso respeto, restitución, honra o perdón. En el mejor de los casos, eh, lucharemos para ser justos. A veces lo seremos, a veces no, porque la injusticia es parte de nuestra naturaleza. El no ser justos es parte de nuestra torpeza y de nuestro mal juicio. En el Antiguo Testamento podemos ver algo que podría suceder en cualquier momento de la historia de nuestro país o de cualquier otro, o incluso de nuestra propia vida. Es decir, cuando la aplicación de la ley a veces no empata con la aplicación del derecho o de la justicia. El caso del rey Saúl ilustra esto. En 2 de Samuel 14 se nos narra cuando en uno de sus frecuentes enfrentamientos contra los filisteos, Saúl le había hecho jurar a todo su ejército que no comieran hasta el anochecer. Siguió la batalla y el pueblo desfallecía. Pero Jonatán, el hijo de Saúl, no había oído la prohibición que había dado su padre de no comer. Y cuando se le prestó la oportunidad en el bosque, probó un poco de miel. Entonces, cuando Saúl se enteró de esto, enfureció y condenó a muerte a su propio hijo por haber desobedecido su mandato. Pero el pueblo abogó por Jonatán y lo salvó de la muerte a manos de su padre. Este es un ejemplo de muchos que, como les decía, incluso podemos ver en nuestra vida diaria, acerca de que la ley no se puede cumplir a rajatabla. En este caso, el pueblo abogó más bien por el cumplimiento de la justicia, aunque estuviera por encima de la ley. Y este es un ejemplo de lo delicado y lo difícil que es aplicar la justicia para alguien como nosotros, que por naturaleza somos injustos. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios no es como nosotros. Dios no actúa por arrebatos, ni por venganzas, ni por odios, porque dentro de sus cualidades, dentro de esas grandes cualidades que Dios posee, es que Él es justo. Él es perfectamente
justo. Como dice el profeta Nahum en el capítulo 1, versículo 3, donde dice que Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Aquí este profeta Nahum nos está diciendo que Dios nunca va a tener por inocente al culpable. Es decir, Él aplica la justicia. Y como te decía, el hecho de que Dios sea justo es una de esas cualidades que precisamente hacen que Dios sea Dios. Porque nadie podría creer ni confiar en un Dios que fuera injusto. Fíjate cómo lo dice Moisés en Deuteronomio 32:4. Dice, Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Y Abraham lo dice también en Génesis 18:25, donde dice lo siguiente: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo por el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Pablo nos da su punto de vista también en Romanos 9:14, diciendo lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y fíjate cómo también Dios mismo lo dice en Isaías 45:19, donde dice exactamente lo siguiente: no hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra, no dije a las descendencias de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Con estos versículos y con muchísimos más que están escritos en la Biblia, nosotros nos podemos dar cuenta que a Dios le desagrada la injusticia y ama la justicia pareja, sin distingos. Veamos algunos versículos que hablan de esto precisamente. Veamos lo que dice Proverbios 20 y algunos más. Dice, abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. En el Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, es decir, la base del trono de Dios es la justicia y el juicio. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y Levítico 19:15 dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Estos fueron los dictados de Dios para el cumplimiento de la justicia. Hacer justicia al más necesitado. Ahora, ¿cuántas veces hemos oído, verdad, que en México, en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo
Oímos que la justicia es solo para los que tienen dinero, lo cual pues es una verdadera tragedia, ¿verdad? Sin embargo, es un mal que ha privado en todas partes y en todos los tiempos, como lo consigna Amós 5:12, donde dice: aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Pero en el 12 dice: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé, fíjate cómo consigna Amós lo que está pasando en la sociedad en esos momentos. Y dice: sé que afligís al justo y recibís cohecho. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Esto es terrible. Esto es terrible porque estamos hablando de una justicia selectiva. El profeta Isaías consigna un momento en que la injusticia brillaba también por su ausencia. Y así lo dice en los versículos 14 y 15 de Isaías 59, donde dice: y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos. ¿Por qué? Porque pereció el derecho. Aquí dice, ¿verdad? Según lo que consigna Isaías, dice que Dios vio esto y le desagradó en gran manera la ausencia del derecho. Otra de esas grandes frases terribles y desafortunadas que se oyen por ahí es que todo juez tiene un precio. Fíjate cómo dice Segunda de Crónicas 19:7. Dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Si esto es una constante, quizás en algunos jueces, aquí la aseveración es la siguiente: en Jehová nuestro Dios no hay injusticia, no hay acepción de personas, no hay admisión de cohecho. Esto es una de las cosas que pues Dios odia y que todos odiamos, ¿verdad? El cohecho, porque este ciega, ¿no?, y desvía la justicia. Por esta razón, Salomón decía que las dádivas corrompen el corazón. Fíjate cómo dice en Proverbios 16:8 lo siguiente. Dice: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Dios invita a las personas a que lo que tengan sea bien habido, como el fruto de su trabajo y no como el producto de una injusticia. A veces podemos pensar que Dios es injusto al permitir ciertas cosas en nuestras vidas, pero no es así. Todo lo que Dios permite es justo. Mira, cuando Dios toma una decisión para permitir algo, es porque en Él están actuando simultáneamente todas sus cualidades juntas: su amor, su misericordia, su poder, su conocimiento total de las cosas, etc. Está actuando en ese momento de la decisión
todos los tiempos juntos también, el pasado, el presente y el futuro. Y entonces, con todos estos elementos, Dios decide que se haga algo. Tal vez no lo entendamos, tal vez a nuestros ojos esto parezca injusto, pero simplemente, y piensa en esto que te voy a decir, simplemente por el hecho de que todas estas cosas proceden de un Dios justo, cada uno de sus actos y acciones serán justos. Te lo voy a repetir. Cuando pasa algo que para nosotros puede ser injusto, debemos pensar que simplemente por el hecho de saber que lo que está sucediendo procede de un Dios justo, debemos entender que las cosas serán justas. Ahora bien, nosotros siempre como humanos llegamos a esta conclusión y pensamos, bueno, debemos esperar una explicación o un entendimiento de las cosas. No sé, tal vez. Pero el tiempo ha de hacerlo. También el tiempo en el que se ha de hacer esto, también es obra del poder y la sabiduría de Dios. Y si Él ha de dar una explicación o un entendimiento de las cosas, será cuando Él quiera darla. Tal vez en este mundo, ¿verdad? Tal vez hasta la eternidad, o tal vez nunca. La justicia de Dios es un hecho que brilla de muchas formas dentro de un mundo absolutamente injusto. ¿Cómo obra la justicia de Dios dentro de un mundo injusto? Bueno, a través de leyes justas que Dios le ha dado al hombre para que él pueda regir su conducta. Y la da a todo hombre sin distinción. Todas estas leyes morales y éticas que Dios nos ha dado rigen para toda persona. Y otra de las garantías por las cuales nosotros sabemos que Dios actúa justamente en un mundo injusto es porque Dios sanciona la transgresión de sus leyes. Es decir, hay una retribución por la desobediencia a sus mandatos. Además de todo esto, como Él es Dios, Él también se adjudica el derecho de juzgar toda transgresión y toda desobediencia a su ley. Es decir, nosotros estamos regidos bajo las leyes de Dios, aunque no lo queramos aceptar o admitir. Y tan estamos regidos bajo sus leyes que Él ha puesto los términos y las reglas sobre las cuales Él ha de juzgar al hombre. Esto tal vez no convenza a todos, ¿verdad? Porque de primera instancia vemos que la constante en nuestro diario vivir es que no hay una retribución, ¿verdad? Sino al contrario. Vemos gente que hace toda clase de injusticia y de males y no le pasa nada. Es más, hasta vemos que le va muy bien. Muchos de ellos tienen una posición acomodada y hasta gozan de muy buena salud. De tal forma que muchas bocas claman y mucha gente agraviada exige justicia todos los días. Entonces,
¿Cómo podemos conciliar la injusticia del mundo con la justicia de Dios? Cuando la Biblia afirma que Dios es justo, implica también que Él está en contra de todo lo injusto, de toda injuria, calumnia, falso testimonio, mentira, que está del lado del oprimido y de la justicia. Pero debemos recordar nuevamente que vivimos en un mundo caído, un mundo alterado, que se salió del plan de Dios cuando el hombre falló, y junto con su caída todo se alteró. Y entre muchos pecados que surgieron por su desobediencia también surgió el pecado de la injusticia. Y sí, nos damos cuenta que todos los pecados son malos, todos son detestables, pero la injusticia es uno de esos pecados que enervan, ofenden, que indignan, y sobre los cuales muchas veces pues nos vemos indefensos. Porque cuando alguien comete una injusticia, se pone por encima de nosotros, nos aplasta y nos hace menos. Debemos entender como una consecuencia de esto, ¿verdad? También, que el hombre de origen vive con una propensión para alejarse de Dios y hacer las cosas que le dictan su corazón. Pero es un corazón del que emanan muchas cosas malas, y entre ellas, pues, los actos de injusticia. Y estos los vemos y los padecemos todos los días. Los actos de injusticia en contra del hombre y en contra de la justicia de Dios. Pero debemos entender que no es Dios el que actúa así. Es el hombre que no conoce a Dios ni le teme el que actúa de esta forma. Es el hombre inconverso el que se agrada de la injusticia y también de los beneficios que pueda obtener de ella. Lo que Dios está haciendo para contrarrestar todo este mal que priva en el mundo es estar buscando constantemente al hombre, ejerciendo sobre él una de sus grandes cualidades, que es la paciencia, para ofrecerle al hombre una vida nueva que lo libre de su corazón perverso, para que el hombre pueda tener la oportunidad de que se arrepienta y pueda cambiar su corazón, y en vez de regodearse en la injusticia, procure precisamente la justicia. Fíjate cómo dice Miqueas 6:8. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Para el hombre natural, es decir, para el hombre que todavía no ha llegado a conocer a Dios, esto es una cosa muy difícil, porque como les expliqué, está en su naturaleza la injusticia, el abuso, el ponerse sobre los demás cuando lo puede hacer. Pero una de las cosas que Dios hace con el hombre redimido es precisamente hacerle ver cuáles son sus actos de injusticia y procurar
hacer las cosas bien. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a Jesús pronunciando su famoso sermón de la montaña, ¿verdad? Él hizo una promesa increíble, ¿no? Él le hizo una promesa a todos aquellos que realmente anhelan la justicia. Fíjate cómo lo dijo en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estas palabras tienen en sí mismas una promesa tremenda, ¿verdad? Una promesa que Jesús en ese momento le estaba dando al hombre, que la justicia vendrá algún día y que también estas palabras, ¿verdad?, nos estaban dando la esperanza de que nada, absolutamente nada que tenga que ser juzgado y castigado quedará impune. Porque Dios, como juez, es implacable, es incorruptible, es certero y justo. Y acuérdense que cuando hablamos de alguna cualidad de Dios, ya sea santo, soberano o justo, si se refiere a Dios, entonces esta cualidad es infinitamente soberano, infinitamente santo y en este caso infinitamente justo. Fíjate cómo dice en Colosenses 3:25: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Bienaventurado el que tenga hambre y sed de justicia, porque se le dará justicia. Pero el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, sin excepción de nadie. Si Dios dejara pasar las cosas y se mostrara indiferente ante nuestro reclamo de justicia, quedaría ahí un cabo suelto que jamás se podría arreglar. Además, dejaría en duda su moral, su amor, su confianza, y dejaría la puerta abierta a que el hombre hiciera cualquier cosa, si al fin de cuentas no tiene que darle cuentas ni pagar por sus actos a nadie. Pero el hombre ha sido advertido. Cada uno en nuestro interior nos sabemos responsables de nuestros actos, porque esta inquietud y esta sensación Dios la dejó sellada en la conciencia de todo ser humano. La existencia de un Dios justo, precisamente, es la garantía total de que un día Dios juzgará con justicia hasta la última palabra ociosa que salga de nuestra boca. Y amigo, yo quiero decirte que creo que nadie, absolutamente nadie, necesita llegar al día del juicio para saber que saldrá reprobado. Porque además así lo consigna la Biblia en Romanos 3:23, donde nos recuerda: por cuanto todos pecaron, todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tal vez tú estás pensando que entre los hombres habrá muchos que ciertamente encuentren la muerte
sin que hayan pagado nada, sin que ni siquiera hayan sido juzgados por las leyes humanas. Pero Dios ha prometido que de la ley divina nadie se burlará jamás, porque Él es justo y Él la castigará. Así que, si fuiste víctima de alguna injusticia y hasta ahora pues no has sido vindicado, ten la certeza de que Dios no lo ha olvidado y en su tiempo te hará justicia. Mira cómo dice en 2 de Tesalonicenses 1:6. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Es justo. Es justo que el que te provocó una tribulación lo pague. Y también en Romanos 12:19 dice lo siguiente: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto es terrible, porque si el pago de las cosas dentro de las leyes humanas es terrible, ahora imagínate que Dios sea el que exija el pago. Y esto es terrible también si nosotros consideramos que el juicio sobre los actos humanos se llevará a cabo por el mismo Jesucristo. Jesucristo, que es mostrado en la Biblia, ¿verdad?, como el prototipo del humano perfecto. Aquel que nunca falló ni pecó, y el único con las calificaciones necesarias para llevar a cabo un juicio sin que antes tenga que pasar por uno, porque Él es perfecto. Fíjate en Juan 5:22 como dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, el juicio será llevado a cabo por Jesucristo mismo. Y pues este será verdaderamente un juicio implacable, porque la justicia de Dios será aplicada, pero será justo. Jesús será justo en sus juicios. Nadie pagará más de lo que deba, ni menos de lo que adeude. Pero también será un juicio peculiar, porque todo aquel que se presente en este juicio que la Biblia llama el juicio del gran trono blanco, toda persona que se presente en él ya estará condenada. Es decir, toda persona que llegue a este juicio será porque en vida rechazó completamente a Dios y su provisión por medio de Cristo Jesús. Debemos entender que Dios considera la vida en la tierra como el tiempo de oportunidad que le da al hombre para arrepentirse, pedir perdón y reconciliarse con Dios. Esta oportunidad se termina con la vida misma. Y para aquel que no lo quiso hacer, el siguiente paso es terrible. Porque el siguiente paso, después de la muerte, es un juicio condenatorio, como dice en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Por esta razón, en este juicio, no se tratará de ver si la persona es culpable o no. Ya lo será. Solamente se discutirá su condena, el grado de castigo que se aplicará. De la misma forma, ¿verdad?, que justamente
se aplicarán las recompensas para los que decidieron servir a Dios. Justamente también, como dice en Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y aquí vemos este tremendo contraste, ¿verdad?, entre el juicio implacable de Dios para dictar condena y sentencia, y por otro lado, en el tribunal de Cristo, Él mismo dando y premiando a aquellos, ¿verdad? Como dice este versículo que leí, que Jesús, ¿verdad?, no olvidará nuestra obra ni el trabajo de amor que mostraste hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Entendemos también que al final de los tiempos, como fue prometido desde el principio, Jesús comenzará su reino aquí en la tierra, donde gobernará desde Jerusalén. Y una de las características que nosotros podemos leer en la Biblia acerca de cómo será este reino es como dice en 2 de Pedro 3:13, donde dice que en su reino morará la justicia. Dice Pedro, pero nosotros esperamos, según sus promesas, según las promesas de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales morará la justicia. Como lo había dicho también el profeta Isaías siglos antes, hablando de este reino, nos dice que la justicia será para siempre. Dice en Isaías 51:8, porque como a vestidura la comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de siglos. Esto es tremendo, esto es perfectamente, además de tremendo, es precioso, porque las promesas de Dios siempre son así, siempre están hechas para ser por siempre. Así que nosotros debemos pensar, y mira, hace falta realmente un acto de sinceridad de nuestra parte para darnos cuenta, como dice el profeta Isaías, que nuestras justicias, entre comillas, son como trapos de inmundicia, y que se necesitaría mucha ceguera, cinismo, deshonestidad y mucha imprudencia para pensar que con nuestras migajas de justicia nosotros podremos enfrentar al juez justo, aquel que todo lo ve y que nunca tendrá por inocente al culpable. De tal forma que debemos entender que la justicia es una espada de dos filos. Por un lado, condena y por otro lado, salva. Nuestra nula justicia nos condena, pero la de Jesús nos salva. Así que nosotros debemos ponernos del lado del justo, porque si tú te pones del lado del justo, tú te vas a beneficiar de los triunfos de la cruz, como dice en 1 Corintios 15:57, donde dice precisamente: mas gracias sean dadas a Dios,
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos ir a Jesucristo para que su justicia sea nuestra y de esta forma nosotros podamos ser aceptados en el cielo. Si no lo haces, pues entonces no habrá ya nada ni nadie que pueda hacer algo por ti. Las palabras en contra de aquel que no ha creído y ha rechazado a Dios son terribles. Mira cómo dice Hebreos 10:31, dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y en Lucas 12:4 y 5 dice lo siguiente: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata.